¿Cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos otra vez para en esta clase terminar con el flujo de información en los seres vivos. Lo que hoy vamos a ver es la última dimensión de este flujo de información, es decir, cómo la secuencia de nucleótidos del ARN, secuencia que fue copiada a partir de una cadena molde de ADN a través de la transcripción, se convierte en la secuencia de aminoácidos de una proteína, proceso que se conoce con el nombre de traducción. Antes de empezar con el proceso de traducción en sí, vamos a hacer una mención, un breve repaso de lo que estuvimos viendo en clases precedentes, tanto mías como aquellas clases que tuvieron con la doctora Polo de macromoléculas. Algunas características generales de los ARN, que son las moléculas que de alguna manera median este pasaje de información desde su forma de secuencia de bases en el ADN hasta convertirse en la información de la conformación tridimensional de una proteína dada por los distintos plegamientos que adquiere la secuencia lineal de aminoácidos, ¿no? Son los intermediarios en la conversión de la información de un sistema de bases o de un lenguaje de bases a un sistema de aminoácidos. Estas moléculas de ARN en general, o al menos para el caso de los eucariotas y procariotas, son monohebras que tienen la polaridad que hemos venido describiendo también para el ADN, tienen un extremo 5' y un extremo 3' terminales. Los nucleótidos que las constituyen tienen bases similares al ADN, con la diferencia que en lugar de tener timina, como tienen las moléculas o como usa el ADN, en este caso es reemplazada por uracilo. Las otras bases son las mismas, citosina, adenina y guanina. Y la diferencia, o tal vez la diferencia más importante, o la diferencia central, es que en el caso de los nucleótidos que constituyen estas cadenas, el azúcar es una ribosa, ¿sí?, en lugar de una desoxirribosa como es en el ADN, ¿no? De ahí su nombre de ácidos ribonucleicos, porque tienen ribosa. Fíjense que en la posición 2 tenemos un oxidrilo, a diferencia de lo que ocurre en las bases o en los nucleótidos, perdón, que constituyen el ADN, donde el azúcar es una desoxirribosa. Entonces, monohebra, 5' 3', uracilo en lugar de timina y el azúcar ribosa en lugar de desoxirribosa. Esas son las características generales de los ARN. Si bien nosotros hablamos de cadenas únicas o lineales, ¿sí?, de monohebras, una característica importante que tienen los ARN, básicamente los ARN que van a participar tanto funcional como estructuralmente en el proceso de síntesis de proteínas, es la capacidad de plegarse sobre sí mismo a través del establecimiento de interacciones intracatenarias, no intercatenarias sino intracatenarias. También algunas intercatenarias pueden formarse. Entonces, cuando en una monohebra de un ácido nucleico ocurren secuencias que pueden tener cierto grado de complementariedad o de autocomplementariedad, la monohebra puede plegarse y adquirir una cierta estructura tridimensional que, como vamos a ver más adelante, es fundamental para la funcionalidad de estos ARN en cuanto al proceso de síntesis de proteínas. Uno de los participantes de ese proceso de síntesis de proteínas son los ARN de transferencia. Los ARN de transferencia, como dice el título de esta lámina, de esta diapo, son adaptadores moleculares. Después vamos a ver qué significa o por qué los entendemos como adaptadores moleculares. Fíjense que acá esta monohebra de ARN está plegada sobre sí misma, formando una estructura que, si nosotros pudiéramos aplanarla, adquiriría una forma así similar a lo que acá se denomina unas hojas de trébol, ¿sí? En esa hoja de trébol encontramos regiones donde existe autocomplementariedad y regiones donde no, que se llaman brazos o lazos, ¿sí?
Otra característica distintiva de estas moléculas es en todas ellas la presencia en su extremo 3' terminal de una secuencia CCA, que habíamos visto en la clase pasada, es un tipo de procesamiento que puede ocurrirle a moléculas que no son mensajeras. Otra cosa también a destacar o interesante de estas moléculas o de estos ARN de transferencia es la presencia de bases que no son comunes. ¿Sí? Habíamos mencionado uridina, pseudouridina, etc. Entonces, la presencia de esas bases que no son comunes, que también se sintetizan o son bases modificadas en una forma post-transcripcional, o sea, es una especie de procesamiento que también podríamos, o un procesamiento del cual podríamos hablar en estas moléculas, es lo que permite de algún modo también que existan estos lazos, ¿no? Debido a la presencia de estas bases que no encuentran un apareamiento estable con el resto. Y tal vez lo más importante a su función es que tiene en uno de esos brazos, en uno de esos lazos, una secuencia particular de 3 nucleótidos que se conoce con el nombre de anticodón. Este codón es clave o es muy importante porque es la secuencia de bases que permitirá reconocer a la secuencia de bases del ARN mensajero conocida como codón. ¿Sí? Vamos a ir viendo eso a lo largo del desarrollo de este tema, pero de la interacción anticodón de los ARN de transferencias con los codones del ARN mensajero, ¿sí? Se inicia o sirve de plataforma de base para poder especificar qué aminoácido deberá incorporarse a una cadena polipeptídica en crecimiento. El otro sitio importante que vamos a mencionar es el 3', el extremo 3', que como dijimos tiene una secuencia específica de bases o de nucleótidos, CSA, ¿sí? Porque es en ese extremo 3' donde ese ARN de transferencia llevará unido covalentemente aquel aminoácido que sea codificado por el codón complementario del anticodón que porta el aminoácido. ¿Sí? Este aminoácido es un aminoácido que se une específicamente a un determinado ARN de transferencia, como vamos a ver adelante, y eso garantiza que cuando el anticodón interaccione con un codón específico del mensajero, se une el aminoácido correcto a una cadena polipeptídica en crecimiento. Como les dije, esto es si nosotros pudiéramos aplanar a esta molécula, si pudiéramos atraparla en una superficie y ejercer una presión y convertirla en un plano. La realidad es que esta proteína está plegada, ¿sí? Con una forma similar a una L. En uno de los extremos de la L está el extremo 3' con la secuencia CCA y el nucleótido unido covalentemente, y en el otro extremo de esa L está la región del anticodón. Vamos a ver también más adelante que el proceso de traducción en sí se lleva a cabo en los ribosomas. Los ribosomas, como mencionamos en la primera clase, son agregados supramoleculares o supramacromoleculares, como ustedes quieran, ¿sí? O sea que no son macromoléculas, sino que están constituidos por una asociación de macromoléculas, ni son orgánulos porque no están limitados por una membrana. Estas estructuras, estos ribosomas, están constituidos por dos tipos de macromoléculas. Están constituidos por los ARN ribosomales o ribosómicos y también están constituidos por proteínas. ¿Sí? Acá lo que tenemos es representado un ribosoma procariota, acá tenemos representado un ribosoma eucariota. Las estructuras son muy similares, lo único que cambia es el coeficiente de sedimentación, que de alguna manera es un valor indicativo del peso y de la forma de esta estructura. No importa, no vamos a entrar en detalle de eso, ¿sí? Cada ribosoma está constituido por dos subunidades, la que se denomina subunidad mayor y subunidad menor. Después vamos a ver qué función tiene cada una de ellas. Y dentro de esas estructuras tenemos distintas moléculas de ARN, ¿sí? Un ARN pequeño de 5S, después un ARN de 23S, de 16S o de los valores equivalentes
en el caso de las células de los ribosomas eucariotas, y una también cantidad variable de proteínas. Estructuralmente son lo mismo, funcionalmente son lo mismo, o sea, sirven a la misma función. Hay un grado de complejidad un poco mayor en los ribosomas eucariotos que de alguna manera se manifiesta por la mayor cantidad de RNA que lo constituyen, así como la mayor cantidad de proteínas que los constituyen. Pero a la función prácticamente es la misma. Como dato interesante, recuerden ustedes cuando nosotros en la primera clase hablamos de que las mitocondrias, por alguna serie de características que presentan, se las puede considerar como simbiontes ancestrales de la célula, ¿sí? Habíamos mencionado que las mitocondrias realizan su síntesis o realizan síntesis de alguna de sus proteínas y que por ello tienen ribosomas, aparte de un ADN. Los ribosomas son más parecidos a los ribosomas procariotas, ¿sí? No tienen un nombre particular, se llaman mitorribosomas, pero ese sería otro elemento más, un dato de color a esta clase simplemente, de que esas mitocondrias de alguna manera pudieran haber tenido un origen bacteriano. Lo que vemos acá es que los ribosomas tienen una estructura tridimensional compleja. Uno a veces piensa que las estructuras tridimensionales complejas son propias o exclusivas de la proteína. Para el caso del ARN ribosomal también aplica considerar una estructura tridimensional compleja, ¿sí? Fíjense cómo ese agregado de ácidos nucleicos y proteínas adquiere un plegamiento, una estructura tridimensional particular, e incluso pueden definir lo que serían equivalentes a dominios, ¿no? O sea, áreas dentro de esa estructura con un tipo de plegamiento particular. Los ribosomas son el sitio o el asiento donde se lleva adelante la síntesis de una proteína. No solo participando desde lo estructural, dando el soporte para eso que eso ocurra, sino como vamos a ver también en el curso de la clase, aportando algunas funciones. Algunos componentes o algunos ARN que forman parte de la estructura del ribosoma tienen una función catalítica, son ribosimas. Acá tenemos de nuevo estos ribosomas. En estos ribosomas y en esta estructura tridimensional relativamente compleja que adquieren, se pueden definir o determinar regiones con funciones específicas. Puntualmente lo que nosotros vamos a ver dentro de lo que es la subunidad mayor, tenemos la subunidad mayor como dijimos y la subunidad menor. Dentro de la subunidad mayor vamos a reconocer tres sitios, el sitio A, el sitio P y el sitio E. Estos tres sitios tienen que ver con lo que va a ser el proceso de síntesis de la proteína. El sitio A es el sitio al que ingresan los ARN de transferencia llevando un determinado aminoácido. El sitio P es donde se va a ubicar una ARN de transferencia con una cadena polipeptídica en crecimiento. Y el sitio E es el sitio de salida de los ARN de transferencia una vez que descargaron sus aminoácidos en el proceso de síntesis. A de aminoácido, P de péptido y E de salida o exit, ¿sí? Y en la subunidad pequeña o menor del ribosoma, lo que vamos a encontrar es el sitio de unión al ARN mensajero. Todo esto después lo vamos a ver en función. Simplemente estamos haciendo un panorama general de la estructura. Como mencionamos en las diapositivas anteriores, lo que nosotros estamos estudiando es el pasaje de información desde la secuencia lineal de nucleótidos de un ADN al ARN, proceso conocido como transcripción, y el pasaje de información desde esa secuencia de nucleótidos copiada o transcripta a partir del molde de ADN a la secuencia lineal de aminoácidos de una proteína. Es decir, que estamos pasando de un lenguaje de bases a un lenguaje de aminoácidos. Al pasar de un lenguaje al otro, el proceso se conoce con el nombre de traducción. ¿Qué necesitamos para llevar adelante un proceso de traducción? Necesitamos un conjunto de reglas, de herramientas que nos permita determinar cómo se va a llevar adelante esa traducción. ¿Qué palabra significa en un idioma la palabra del otro idioma? ¿Qué base o qué agrupación de bases significan qué aminoácido? Las bases o el conjunto de reglas que determinan cómo se efectúa la traducción es lo que se conoce con el nombre de código genético. Empecemos por las palabras de ese código. Dijimos que las letras son nuestras cuatro bases.
las palabras están constituidas por unidades de 3 letras que se conocen como tripletes codificadores en el ADN y que se conocen con el nombre de codones en el ARN mensajero. ¿Por qué las palabras tienen 3 letras? Bueno, nosotros tenemos que significar 20 aminoácidos. 20 aminoácidos es el total de aminoácidos diferentes que puede tener una de nuestras proteínas. Es decir, necesito al menos 20 unidades de información en el ácido nucleico. Necesito al menos 20 codones. Si yo tengo 4 bases y las agrupo de a 2 para formar unidades de información de 2 letras, tendría 4 por 4 unidades diferentes de información, 16 palabras. 16 palabras no alcanzan a cubrir las 20 que necesito. Si yo tomo esas 4 bases y las agrupo de a 3, ya en este caso tendría 4 al cubo combinaciones, es decir, 64 posibles unidades de información o codones. ¿Sí? Por eso las unidades de información tienen 3 letras, los codones tienen 3 letras. ¿Por qué? Porque la combinación de las 4 bases tomadas de a 3 nos permite 64 combinaciones, lo cual nos cubre la totalidad de aminoácidos necesarios para una síntesis proteica. ¿Todos esos codones o todas esas unidades de información de 3 letras tienen una significación o se traducen en un aminoácido? No. Nosotros dijimos que las secuencias de ácidos nucleicos son secuencias lineares que no tienen ni punto, ni coma, ni ningún otro tipo de señal que no sean las secuencias en sí mismas. Es decir, que para iniciar y terminar la traducción, yo necesito una señal que me diga dónde iniciar y una señal que me diga dónde finalizar. Parte de esos tripletes o de esos codones son utilizados para ese fin. Así, por ejemplo, el codón AUG es el codón que nos determina el inicio de la traducción. Ese AUG en el contexto o en determinado contexto de una proteína incorpora o permite la incorporación de metionina a una cadena polipeptídica en crecimiento. Y es con esa metionina que se inicia la síntesis de una proteína, como vamos a ver más adelante. La señal de stop o las señales de stop son 3 codones, acá los tienen como representados, UAA, UAG y UGA, que no codifican para ningún aminoácido. Se los conoce como codones mudos o codones de terminación. Esos codones de terminación marcan el momento o el lugar donde se va a producir el stop o la terminación de una cadena polipeptídica en crecimiento. Una cosa que podemos ya ir viendo, ahora lo vamos a mencionar más adelante, es que más de un codón codifica para el mismo aminoácido. ¿Sí? Algunos casos un codón, un aminoácido, en otros casos 1, 2, 3, 6 codones para el mismo aminoácido. Más de un codón pueden codificar para el mismo aminoácido. Esa característica del código genético es lo que ustedes conocen como degenerado. El código genético es degenerado porque más de un codón puede codificar para el mismo aminoácido. Tengan en cuenta, lo vamos a ver también un poquito más adelante, que si bien el código genético es degenerado, no es ambiguo. Es decir, que no van a encontrar a un aminoácido, ¿sí?, o a 2 aminoácidos que estén codificados por el mismo codón. Siempre la relación es más de un codón para un aminoácido, pero no es posible más de un aminoácido codificado por el mismo codón. Ustedes imagínense una cadena polipeptídica en crecimiento y donde lleguemos a un codón que pueda significar 2 aminoácidos diferentes, ahí sería un problema, porque la célula tendría que tomar una decisión qué aminoácido y cuál no. ¿Sí? Y la incorporación de un aminoácido equivocado a una cadena polipeptídica en crecimiento puede llevar a un cambio conformacional severo e inactivo de esa proteína. Es decir, que el código puede ser degenerado, pero no puede ser ambiguo. Otra característica del código genético es que una secuencia de ADN puede leerse de 3 modos diferentes, es decir, que existe lo que se denominan 3 marcos de lectura diferentes.
Acá tenemos lo que significa esos marcos de lectura diferentes. Yo tengo la misma secuencia, esta secuencia que tenemos acá en azul, ¿sí? Si yo tomo unidades discretas de 3 bases como unidad de información, o sea, mis codones, fíjense que si yo empiezo por la primera base, el primer codón sería UUC. Ahora, si empiezo a leer desde la segunda base, el codón sería UCU. Y si empiezo a leer desde la tercera base, el codón sería CUC. Si nosotros con estos 3 codones fuéramos a la tabla anterior, nos daríamos cuenta que muy probablemente no codifican para el mismo aminoácido. Es decir que tiene que haber una pauta bien establecida desde dónde empezar a leer una cadena polinucleotídica en un ARN mensajero, de modo de no producir lo que se conoce como un corrimiento del marco de lectura. Tiene que quedar bien claro cuál es el primer nucleótido del primer codón para que después no ocurra un corrimiento y por lo tanto la posibilidad de codificar un mensaje absolutamente diferente. Eso es lo que se conoce como marcos de lectura. ¿Por qué 3 y no 4? Bueno, si nosotros en vez de empezar a leer por el tercer nucleótido, empezáramos a leer por el 4, en realidad estaríamos repitiendo la primer pauta de lectura, ¿sí? Entonces, no es lo mismo empezar a leer de la primera base, de la segunda o de la tercera. Dependiendo de cuál lo haga, establezco un marco de lectura diferente. ¿Cuál es el marco de lectura? Queda establecido al inicio de la traducción, como vamos a ver más adelante. Pero es importante tener en cuenta que el agregado o la eliminación de una base de una secuencia polinucleotídica produce o genera el corrimiento de un marco de lectura y por lo tanto la codificación de un mensaje absolutamente diferente. Bueno, en esta diapositiva volvemos a lo que habíamos mencionado, el código genético como degenerado. Fíjense la cantidad de codones que puede haber para los distintos aminoácidos. Pero nunca, como les dije, 2 aminoácidos pueden estar codificados por el código genético, por el mismo codón, ¿sí? Recuerden que puede ser degenerado, pero no puede ser ambiguo. La metionina, codificada por un codón, hasta la arginina, la leucina y la serina, codificada por 6 codones diferentes. Otra característica importante del código genético es que es universal, ¿sí? Esa tabla de codones y su significado en aminoácidos que vimos en la primera diapositiva es válida básicamente para cualquier organismo que nosotros estemos considerando. Hay algunas pequeñas variaciones o en algunos casos se rompe esa regla de la universalidad, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Sí sepan que existen algunas alteraciones o algunos desvíos de ese código genético universal, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en las mitocondrias de algunas especies, como menciona acá, que el codón UGA en el código de la mayoría de los organismos es una señal de stop, y en particular en estos organismos o en las mitocondrias puede significar, ¿sí?, la incorporación de un triptofano. O acá tenemos estos otros codones de stop. Fíjense que acá en algunos organismos pueden significar la incorporación de un determinado aminoácido, ¿sí? Pero son pequeñas excepciones a lo que es la regla, que es que sea universal. Bien, una vez que tenemos definido o hemos definido las características o las reglas, las normas para llevar adelante esa traducción, es decir, una vez que definimos lo que es el código genético y cuáles son sus características, vamos a entrar directamente en lo que es la síntesis de una proteína. La síntesis de una proteína es un proceso clave en la vida de los organismos. Una gran parte del gasto energético que tiene una célula a lo largo de su vida está relacionado a las demandas de la síntesis de sus proteínas. Recuerden también que las proteínas son las herramientas de las células y son aquellas moléculas que les dan identidad, básicamente. Una célula es diferente de otra básicamente por el conjunto de proteínas que expresa. La primera etapa de la síntesis de proteínas se denomina activación de los aminoácidos.
Las proteínas se sintetizan en 4 etapas: la activación de los aminoácidos, la iniciación de la traducción, la elongación de la traducción y la finalización de la traducción. Entonces, en primera etapa, lo que tenemos es la activación de los aminoácidos. ¿Y en qué consiste la activación de los aminoácidos? La activación de los aminoácidos consiste en su unión covalente a un ARN de transferencia. ¿Sí? Cada ARN de transferencia une covalente o se une covalentemente a un aminoácido en particular. Esta reacción de activación de los aminoácidos tiene 2 objetivos. El primer objetivo, como vamos a ver en una diapositiva un poquito más adelante, es asociar un aminoácido particular a un ARN de transferencia que contiene un anticodón que es complementario del codón que codifica para el aminoácido que se está uniendo. Y la otra importancia de este proceso, o la otra, llamémosle objetivo, es generar una unión de alta energía para poder unir posteriormente un aminoácido a otro en el momento de producir el alargamiento o la elongación de una cadena polipeptídica. ¿Sí? Es decir, que la unión covalente de un aminoácido con otro requiere energía y esa energía está almacenada en la unión covalente entre el aminoácido y el ARN de transferencia específico que lo porta. ¿Cómo se genera esa unión covalente? Esa unión covalente se lleva a cabo por la acción de una enzima que se llama aminoacil ARNT, o sea, el producto, sintetasa. Una enzima que sintetiza esto que tenemos acá abajo, que es un aminoacil ART, cambiando la palabra genérica aminoacil por el nombre específico de cada aminoácido. Es decir, que hay al menos 20 enzimas diferentes que específicamente catalizan la unión de un determinado aminoácido a su ARN de transferencia específico. Esa reacción, como vemos acá, ocurre en 2 etapas. En la primera etapa se produce lo que se llama la adenilación del aminoácido. El aminoácido en el seno de la enzima reacciona con el ATP y genera un aminoácido adenilado, ¿sí? Un aminoácido unido a través de un fosfato a lo que sería un nucleótido de adenina. Esta estructura se forma o se conoce como aminoácido adenilado. En este proceso, por un lado generamos una unión de alta energía entre el aminoácido y el nucleótido y por otro lado liberamos un pirofosfato, cuya posterior hidrólisis a 2-fosfato aportará también parte de la energía que requiere el proceso de síntesis de una proteína. Como les dije, es uno de los procesos más costosos y en los que más energía invierte una célula, el de la síntesis de proteína. En la segunda etapa, lo que cataliza la enzima es la transferencia de este enlace de alta energía a su unión con un ARN de transferencia. Entonces, en la primera etapa el aminoácido se adenila, se genera una unión de alta energía, y en la segunda etapa esa unión de alta energía se transfiere a la unión covalente del aminoácido con el ARN de transferencia, ¿sí? Liberándose AMP. O sea que en esta reacción o en esta primera etapa de activación de los aminoácidos, cada aminoácido para ser activado necesita 2 enlaces de alta energía aportados por la molécula de ATP, ¿sí? Un enlace lo tenemos acá y el otro enlace es el que se libera o se hidroliza cuando nosotros rompemos o hidrolizamos este pirofosfato. Cada aminoácido que va a formar parte o que se va a incorporar a una cadena polipeptídica en crecimiento tiene que estar unido covalentemente a un ARN de transferencia y por lo tanto tiene que tener esta unión de alta energía que le va a permitir la incorporación de aminoácidos dentro de lo que es el sistema de elongación que vamos a ver más adelante. Lo que pueden ver en esta diapositiva con un poquito más de detalle es la unión covalente del ARN de transferencia a su aminoácido específico. Esa unión, no lo mencionamos en la diapositiva anterior,
se produce en el extremo 3' del ARN de transferencia específico. Del ARN de transferencia que contiene el anticodón complementario del codón del mensajero que codifica para este aminoácido incorporado, ¿sí? En este extremo 3' que tenía la secuencia, si ustedes recuerdan, CCA, ¿sí? Se produce la unión covalente del aminoácido a través de su grupo carboxilo, ¿sí? Al oxidilo 3' presente en la base. Entonces, en esta unión de la base con el aminoácido, queda conservada la energía, ¿sí? Que después se utilizará para incorporar un nuevo aminoácido a la cadena polipeptídica en crecimiento. Lo vamos a ver un poco mejor. Nosotros cuando sintetizábamos un ácido nucleico, cada ribonucleótido o desoxirribonucleósido trifosfato que incorporábamos a una cadena de crecimiento, utilizaba sus fosfatos para su propia unión, ¿sí? En el caso de las cadenas polipeptídicas, crecen por un mecanismo diferente, donde cada aminoácido aporta la energía para la unión del siguiente aminoácido, no para unirse él mismo a una cadena en crecimiento. Este tipo particular de crecimiento se denomina crecimiento por cabeza, a diferencia de lo que nosotros tenemos en los ácidos nucleicos, que tienen un tipo de crecimiento conocido como crecimiento por cola. Una cuestión importante a mencionar, dijimos que los ARN de transferencia son adaptadores moleculares, son aquellas moléculas que de alguna manera pueden interaccionar a través de su secuencia de bases del anticodón con el codón del mensajero, lo que tenemos representado acá, siempre siguiendo la norma o la norma que describimos en la primera clase, ¿no? Las secuencias de ADN interaccionan entre sí a través de complementariedad de bases por un lado y de un apareamiento antiparalelo por el otro. Si nosotros tenemos en el mensajero la secuencia 5', 3', las bases en el anticodón estarán ubicadas en dirección 3', 5'. O sea que hay un apareamiento por complementariedad, pero a su vez también condicionado por la relación antiparalela. Bueno, entonces como les dije, son adaptadores porque por un lado pueden interaccionar con el mensajero, pero por otro lado interaccionan, tienen unidos covalentemente, cuando los aminoácidos están activados, a un aminoácido. Entonces, hay una interacción específica. Un ARN de transferencia determinado porta un aminoácido determinado. Ahora, la verdadera especificidad la dan las enzimas encargadas de sintetizar esta molécula, que son las aminoacil ARNT sintetasas. Obviamente, tenemos una aminoacil ARNT sintetasa específica para cada aminoácido que se va a unir covalentemente a su ARN de transferencia correspondiente, ¿sí? Este es un proceso sumamente específico y, como les dije, es sumamente importante que sea específico. ¿Por qué? Porque una vez que el aminoácido está unido covalentemente a un ARN de transferencia, cuando la cadena polipeptídica crezca, ya no hay posibilidades de saber si este aminoácido es el correcto o no a ser incorporado a una cadena en crecimiento. ¿Por qué? Porque la unión covalente ya se produjo, ¿sí? Entonces, después lo que nosotros vamos a tener es la interacción del anticodón con el codón, pero el aminoácido que está acá arriba tiene que ser el correcto, porque si no estaríamos incorporando a una cadena polipeptídica en crecimiento un aminoácido equivocado. Entonces, como les digo, este proceso es muy importante y en particular las enzimas que catalizan este proceso, o sea, la aminoacil ARNT sintetasa, ¿sí? Porque son las que dan un elevado grado de especificidad, ¿sí?, a este tipo de reacción o a la unión. Acá esta es, por ejemplo, una aminoacil ARNT sintetasa específica para triptofano. Hay una específica para cada aminoácido diferente. La segunda etapa en el proceso de traducción se conoce como iniciación. Iniciación que culmina con la formación
de lo que se conoce como el complejo de iniciación. Nosotros vamos a ver que en cada una de las etapas que siguen, o sea, tanto en la iniciación como en la elongación como en la finalización, el proceso requiere de la ayuda de factores proteicos adicionales, con nombres específicos acorde a cada etapa en la que participa. En el caso puntual de la iniciación, el proceso requiere de la participación de factores de iniciación, lo que acá tienen representado como IF. Estos factores de iniciación interaccionan con las subunidades ribosómicas, en este caso con la subunidad ribosómica menor, y generan las condiciones como para que sobre esa subunidad menor del ribosoma pueda interaccionar el ARN mensajero. El ARN mensajero se posicionará de modo tal que quede en condiciones de iniciar el proceso posicionado un codón de iniciación. Después vamos a ver cómo hace la célula, ya sea procariota o eucariota, para posicionar un determinado codón AUG como codón de iniciación. Yo les mencioné que el codón AUG es el codón que utilizan las células para señalizar la iniciación, pero también es un codón que codifica la incorporación de metionina. Es decir, que una cadena polipeptídica que tenga más de una metionina en su secuencia va a ser una cadena polipeptídica que se traduzca a partir de un mensajero que tenga más de una AUG en su secuencia. Es decir, que tiene que existir algún mecanismo que nos permita diferenciar cuál es el AUG que da inicio a la traducción de cuáles son los AUG que simplemente median la incorporación de una metionina a una cadena polipeptídica en crecimiento. Eso después lo vamos a discutir cómo hace el sistema para reconocer cuál de los AUG es el AUG de inicio. La cuestión es que una vez que este AUG inicial, siempre el más próximo a el extremo 5' de un ARN mensajero, esté ubicado en la posición correcta, eso permitirá la llegada al sistema del primer ARN de transferencia cargado con el primer nucleótido a incorporar en una cadena, que como dijimos, siempre es o formilmetionina en el caso de los procariotas o metionina en los casos de los eucariotas. La síntesis de una proteína, el inicio de la síntesis de una proteína, se efectúa con la incorporación de formilmetionina o metionina dependiendo del tipo de célula. En la proteína madura, este aminoácido puede o no estar, pero siempre la síntesis se inicia con su incorporación. Y este ARN de transferencia cargado con formilmetionina se incorpora al sistema con ayuda de otro factor de iniciación, que es el que se conoce como factor de iniciación 2. No tienen que conocer puntualmente los factores, dónde actúan, etcétera, etcétera. Esos detalles los van a ver más adelante de su carrera, probablemente en bioquímica, ¿sí? Pero sí tienen que tener la idea, o sí tienen que saber, que todos estos procesos están ayudados por factores proteicos que son claves. En el caso de iniciación, los factores de iniciación. Este factor de iniciación 2, que permite la incorporación del ARN de transferencia iniciador portando formilmetionina, tiene asociado a su vez GTP. Una vez que este GTP se hidroliza, se permite la salida de todos aquellos factores que llegaron o que permitieron el ensamblaje de esta estructura puntualizada en 2. ¿Ustedes recuerdan cuando la subunidad sigma de la ARN polimerasa bacteriana era necesaria para reconocer el promotor, pero después debía liberarse para que el proceso continuara? Bueno, en este caso es algo similar. Los factores de iniciación son necesarios para el ensamblaje de los componentes, pero después es necesario que se eliminen para que el proceso pueda continuar. Una vez que se posicionó el ARN de mensajero con su codón AUG de inicio en la posición correcta y que sobre ese codón AUG está el ARN de transferencia iniciador portando formilmetionina, ¿sí?
y que esos factores se liberaron conjuntamente con la hidrólisis de GTP, se permite la unión de la subunidad mayor del ribosoma y de esa manera constituyen lo que se denomina el complejo de iniciación. El proceso está iniciado y a partir de aquí puede darse origen a la siguiente etapa, que es la de elongación. Fíjense lo que tenemos representado aquí, ¿sí? El ARN mensajero en posición 5'3', el avance o la lectura de la maquinaria de traducción sobre este ARN mensajero es en dirección 5'3', ¿sí? Y en cada codón o con cada codón interacciona en forma complementaria y antiparalela los correspondientes anticodones de los ARN de transferencias, ¿sí? Entonces, el codón AUC, por ejemplo, es complementario del anticodón GAU, ¿sí? Hay un apareamiento complementario y antiparalelo, y un desplazamiento o una lectura del mensajero en dirección 5'3'. Acá tenemos en un poco más de detalle cómo los factores 1 y 2 interaccionan con la subunidad menor del ribosoma, cómo esto permite la unión del ARN mensajero posicionando el AUG iniciador de la manera correcta, cómo una vez que esto ocurre se incorpora el ARN de transferencia iniciador con formilmetionina en el caso de los procariotas, ayudado por el factor de iniciación 2 que porta GTP, y cómo la salida de estos factores que ayudaron al montaje de esta preestructura o este precomplejo de iniciación conjuntamente con la hidrólisis del GTP a GDP más fosfato permite, ¿sí?, el establecimiento del ribosoma funcional. Ustedes recuerden que en el citosol la subunidad mayor y el menor del ribosoma están separadas, ¿sí?, están libres una de otra y solamente se ensamblan cuando las condiciones están dadas como para poder producir o iniciar el proceso de traducción. La tercera etapa se conoce como elongación, ¿sí?, que es lo que tenemos representado aquí. El complejo de iniciación había dejado posicionado el primer ARN de transferencia o ARN de transferencia iniciador con su aminoácido en el codón de iniciación AUG. Nosotros habíamos mencionado también que dentro de lo que es la estructura tridimensional de los ribosomas se pueden reconocer tres sitios diferentes: el sitio A, o de entrada de los aminoácidos; el sitio P, donde se va a producir el crecimiento de la cadena polipeptídica; y el sitio E, desde donde se va a producir la liberación de los ARN de transferencia una vez que dejaron su aminoácido o que aportaron su aminoácido a la síntesis. Este complejo de iniciación lo que nos muestra es que este primer ARN de transferencia o ARN de transferencia iniciador está posicionado sobre el sitio P. De modo tal que queda libre el sitio A como si fuera una pista de aterrizaje para la entrada del ARN de transferencia con el aminoácido correspondiente a la segunda posición o al segundo codón que tiene que ser traducido, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, acá tienen el sitio A. Ese sitio A tiene un codón, y ese codón es el que establece qué ARN de transferencia se va a unir. ¿Por qué? Porque tiene que darse una interacción codón-anticodón lo suficientemente estable como para que el proceso pueda realizarse, como para que el ARN de transferencia quede retenido lo suficiente en el sistema como para poder producirse la unión covalente entre los aminoácidos, ¿sí? Eso era similar a lo que ocurría de algún modo cuando un desoxirribonucleósido trifosfato, ¿sí?, se unía a la hebra molde en crecimiento, que tenía que hacerlo con un apareamiento específico. Si ese apareamiento no era tan específico, existía la posibilidad de que ese nucleótido se liberara. Acá ocurre lo mismo, ¿sí? Si el ARN de transferencia tiene un codón o el codón del mensajero no es complementario del ARN de transferencia,
¿sí? No se produce el apareamiento. Ustedes piensen que esto ocurre al azar. Numerosos RNA de transferencia están saliendo y entrando del ribosoma y solamente queda retenido aquel que logra establecer uniones lo suficientemente estables como para poder ser retenido. Bueno, entonces, a este codón o con este codón interacciona un ARN de transferencia, ¿sí? Cuyo anticodón es complementario. La incorporación o la llegada de un ARN de transferencia con el aminoácido o un ARN de transferencia cargado con el aminoácido a este sitio A se produce con ayuda de lo que se conoce como el factor de elongación TU. Así como la iniciación requería proteínas, ¿sí? La elongación también requiere proteínas. Y en este caso se llaman factores de elongación. Este factor de elongación tiene unido GTP también, ¿sí? Entonces, eso permite que el ARN de transferencia con el aminoácido que va a ocupar la segunda posición ingrese al sitio A y a partir de allí sentar las bases para la producción de la unión covalente entre esos dos aminoácidos, que es lo que empezamos a ver aquí. Aquí lo tenemos con un poco más de detalle. Este es el aminoácido que entró en primer lugar, que está unido a su ARN de transferencia en el sitio P. Y aquí tenemos el ARN de transferencia con el aminoácido unido que entró en segundo lugar al sitio A. Acá hay una cosa interesante y tiene que ver con que ese GTP que nosotros vimos que venía conjuntamente con el factor de elongación TU y el ARN de transferencia con el segundo aminoácido unido covalentemente, de alguna manera ofrece un pequeño lapso de tiempo, ¿sí? Como para permitir que ese RNA de transferencia pruebe su interacción codón-anticodón y se establezca si eso no especifica, ¿sí? Es un detalle molecular que ustedes van a ver más adelante, pero sepan que existe un pequeño retraso temporal entre que el ARN de transferencia es incorporado al sitio A y en que se produce la unión covalente. Ese pequeño retraso temporal antes que se produzca la unión covalente permite precisamente que si la interacción codón-anticodón no es la más específica o la más estable, ese ARN de transferencia se libere y por lo tanto evitar la posibilidad de unir covalentemente un aminoácido que no es el correcto. Bueno, lo que tenemos acá es el detalle de la unión. A mí lo que me interesa de esto es que vean que esta unión activada, esta unión que habíamos generado covalente entre el carboxilo de un aminoácido con un ARN de transferencia y donde habíamos dicho se conservaba la energía que nos había aportado el ATP inicialmente, es la que se utiliza para unirse al aminoácido siguiente. Fíjense que acá la energía de un aminoácido en forma de unión con su ARN de transferencia no se usó para unir el aminoácido a la cadena en crecimiento, sino para unir al siguiente aminoácido de la cadena. Como mencionamos, este es un ejemplo de crecimiento por cabeza. Bueno, una vez que se produce la unión covalente, nos queda el dipéptido, ¿sí?, unido al ARN de transferencia que ingresó en segundo lugar. Fíjense ustedes que el aminoácido que se incorporó en primer lugar tiene libre su extremo amino y la cadena polipeptídica en crecimiento está unida al ARN de transferencia a través del extremo carboxilo, ¿sí? Es decir que así como las cadenas polipeptídicas crecen en dirección 5'3', así como las cadenas polinucleotídicas crecen en dirección 5'3', las cadenas polipeptídicas crecen desde su extremo amino al extremo carboxilo, ¿sí? Bueno, fíjense acá también. Se produjo la unión covalente, el dipéptido queda en el ARN de transferencia que entró en segundo lugar, el ARN de transferencia que ingresó en primer lugar se libera del aminoácido, queda libre, ¿sí? Acá tenemos un poquito más en detalle, ¿sí? No tienen que conocer los detalles, pero sí para entender la lógica. Fíjense eso que les decía, que la unión de alta energía del ARN de transferencia con el aminoácido que está en el sitio P se utiliza para unir el siguiente aminoácido. Acá tenemos la unión covalente, el dipéptido ahora en el ARN de transferencia que entró en posición 2.
Y una vez que ocurrió esa unión covalente, otro factor de elongación, ¿sí?, unido también a un GTP, produce una traslocación del ribosoma avanzando en dirección 5', 3' del ARN mensajero para posicionar el sistema en un nuevo codón a ser leído. Hay distintas hipótesis. Una es que se produce una traslocación del ribosoma. Otra es que de algún modo es traccionado este ARN mensajero. Eso lo vamos a dejar para que lo discutan mejor en bioquímica. Pero lo cierto es que se produce un desplazamiento del complejo sobre el ARN mensajero avanzando en dirección 5', 3'. ¿Qué genera este corrimiento? ¿Qué genera este corrimiento ayudado, facilitado por el factor de elongación que mencionamos unido a GTP y a su hidrólisis? Lo que genera este corrimiento es que el ARN de transferencia que cedió su aminoácido pasa del sitio P al sitio E y por lo tanto a partir de allí su salida al citosol para volver a ser eventualmente activado y participar en una nueva síntesis proteica. La cadena polipeptídica en crecimiento, que estaba en el sitio A, al ser traslocado, ahora queda en el sitio P. De ahí la denominación. Sitio P porque alberga a la cadena polipeptídica en crecimiento. Y queda expuesto un nuevo codón en el sitio A como para que un nuevo ARN de transferencia con su aminoácido ingrese al sistema y se dé un nuevo ciclo de elongación. ¿Sí? No hay, digamos, hay algunas hipótesis o hay alguna evidencia que sugiere que la unión covalente entre los dos aminoácidos es una unión catalizada por enzimas y hay cierta evidencia también que sugieren que la unión de los dos aminoácidos se produce o se facilita a partir de componentes catalíticos de los ARN, ¿sí?, particularmente de los ARN ribosomales. Se habla de una actividad peptidil transferasa, ¿sí?, sin tener muy claro aún si eso es producto de la acción de una enzima o es producto de alguna ARN ribosomal de la subunidad mayor con actividad catalítica, ¿sí? Y la otra cosa que tenemos que mencionar también es que, así como se usaban dos enlaces de alta energía por cada aminoácido a ser activado, en este caso se utilizan dos enlaces de alta energía aportados por dos GTP para producir la unión covalente entre dos aminoácidos, es decir, para producir la síntesis de una unión peptídica. La cuarta y última etapa del proceso de traducción se conoce como terminación o finalización de la traducción. Nosotros mencionamos que dentro de los 64 codones posibles había 3 que se denominaban codones sin sentido o codones mudos, ¿sí?, que no tenían o no eran traducidos o no tenían un significado, no codificaban a ningún aminoácido. Una vez que, después de superar o llevar adelante los n ciclos de elongación necesarios para la síntesis de la proteína en cuestión, el complejo alcanza uno de esos codones mudos o de finalización, no se produce la incorporación de un ARN de transferencia, sino que se produce la incorporación de factores proteicos llamados factores de liberación. La unión de estos factores de liberación, conjuntamente con la hidrólisis de una molécula de GTP, lleva a la disociación del complejo en sus componentes y la liberación de la cadena polipeptídica en crecimiento, dando por finalizada la síntesis de esa cadena en particular. El proceso que nosotros venimos describiendo hasta aquí ocurre en procariotas. Las similitudes con el proceso en eucariotas son muy grandes, la lógica molecular es la misma. Sí hay algunas diferencias, como dijimos, los ARN mensajeros en el caso de los procariotas son traducidos a medida que son sintetizados. En el caso de las células eucariotas, los ARN
se procesan, los transcriptos primarios se procesan antes de generar un ARN maduro. Y después hay diferencias menores, como por ejemplo nosotros estuvimos mencionando que para el caso de las bacterias el aminoácido que inicia la síntesis es formilmetionina. En el caso de los eucariotas ese aminoácido es metionina. La existencia de factores, si bien ambos requieren factores proteicos para cualquiera de esas etapas, la cantidad y complejidad es mayor en los eucariotas que en las bacterias. Acá, por ejemplo, tenemos representados los factores de iniciación. En el esquema que nosotros vimos había solamente 3. Fíjense que en eucariotas es más complejo, hay mayor cantidad, pero la lógica molecular es la misma. Una diferencia que también tenemos que mencionar es cómo se inicia esa síntesis. Nosotros dijimos que el codón AUG es un codón de iniciación. Ahora también dijimos que una cadena polipeptídica puede tener más de una metionina en su seno y por lo tanto el ARN mensajero que la codifica puede tener más de un AUG. ¿Cómo sabe el sistema cuál de los AUG presentes en una cadena polinucleotídica es el AUG iniciador y no simplemente uno que determine la incorporación de metionina en una cadena? En el caso de las células eucariotas, ese AUG iniciador está determinado por su cercanía con la modificación del extremo 5', ¿sí? Lo que habíamos mencionado con la formación de la capucha, la unión de un nucleótido de 7-metilguanosina con un enlace 5', 5', al extremo precisamente 5' de una cadena de mensajero. ¿Sí? En el caso de los procariotas, donde no existe esa modificación o ese procesamiento del ARN y por lo tanto no existe la capucha o caperuza, la identificación de este AUG iniciador viene dada o está determinada por su cercanía a una secuencia particular dentro del mensajero que se conoce como secuencia de Shine-Dalgarno, ¿sí? O sea que también en el caso de los procariotas hay una secuencia o hay una señal que permite identificar cuál va a ser el AUG considerado como AUG iniciador o codón de iniciación. Otra diferencia que nosotros tenemos en los dos procesos es que un mensajero de un organismo procariota, ¿sí? Un ARN mensajero de un organismo procariota, puede ser traducido a más de una cadena polipeptídica, ¿sí? Acá tenemos proteína alfa, beta, gamma, a partir de un mismo ARN mensajero. Esto ocurre porque ese ARN mensajero puede tener simultáneamente, ¿sí?, tantos codones de iniciación y de finalización como cadenas polipeptídicas permita traducir. A estos tipos de ARN mensajeros se los conoce como ARN policistrónicos. A diferencia de los ARN mensajeros de los eucariotas, a los que se conoce como monocistrónicos, donde un ARN mensajero es traducido solamente a una proteína. Es decir, que en un ARN mensajero eucariota hay un solo codón de iniciación o AUG y hay un solo codón de stop, cualquiera de los tres que ustedes conocen. No confundan esta situación de policistronía con lo que habíamos visto para las células eucariotas de la posibilidad de procesar por corte y empalme diferencial los mensajeros y a partir de un mismo transcripto primario obtener distintos mensajeros por corte y empalme alternativo. Esto es otra cosa. Acá lo que tenemos es de un mensajero, este ya es el mensajero procesado, ¿sí? De un mensajero obtenemos una sola proteína. Acá de un mensajero obtenemos 3 proteínas diferentes simultáneamente. El otro ejemplo que nosotros habíamos visto del splicing o el corte y empalme alternativo, ¿sí?, yo no obtengo 3 proteínas simultáneamente. Puedo procesar de manera diferencial o de maneras diferentes el mensajero, pero siempre el producto es una única proteína, ¿sí? No confundan esa posibilidad que tenían los ARN mensajeros o los transcriptos primarios de eucariota
con el hecho de ser policistrónico como sí lo son en las bacterias. Bueno, en esta diapositiva lo que estamos viendo es algo que de alguna manera ya veníamos anticipando o insinuando. El proceso de transcripción es un proceso de amplificación a partir de una región del ADN que se utiliza como molde. Se produce la transcripción o la síntesis de numerosas copias de ARN, y de cada una de esas copias de ARN, en el caso particular del ARN mensajero, también se puede generar un proceso de amplificación, ya que pueden leerse simultáneamente por muchos ribosomas a la vez, ¿sí? Lo que se conoce como polirribosomas. Acá tenemos una microfotografía electrónica, ¿sí? Este proceso que tenemos aquí, como ustedes recordarán, es un proceso que está ocurriendo en una eucariota. Fíjense que tenemos un ARN mensajero que ha sido procesado, la caperuza, el extremo con la 7-metilguanosina unida por la unión 5'5' a este extremo, que como dijimos es clave para el posicionamiento del codón AUG de iniciación, ¿sí? Y a partir de ahí la lectura del mensajero hasta llegar al codón de finalización o stop. Fíjense que esto está siendo traducido simultáneamente por una serie de ribosomas, ¿no? Amplificando el proceso. De una molécula de ADN obtengo múltiples copias de ARN, cada una de las cuales puede producir múltiples copias de la proteína después del proceso o a través del proceso de traducción. Esto es lo mismo, en vez de ser un esquema, es también una micrografía electrónica, ¿sí? Donde también se muestra que el ARN mensajero puede leerse simultáneamente por numerosos ribosomas. Un aspecto que no vamos a desarrollar, pero sí que vamos a mencionar, como para que ustedes tengan una plataforma para después ir adjuntando conocimiento, ya sea en sus pasos o en su paso por bioquímica y fisiología, y básicamente por su paso por farmacología, tiene que ver con el concepto de antibióticos o lo que son antibióticos, ¿no? O sea, sustancias, moléculas naturales o producidas artificialmente en un laboratorio que pueden utilizarse, ¿sí? Para interferir, en el caso puntual de lo que hemos estado viendo, sobre los mecanismos mecanismos genéticos básicos de microorganismos, y así poder combatirlos, ¿no? La mayoría de los antibióticos que se utilizan en la medicina moderna son componentes, como les digo, de origen natural o sintetizados en laboratorio, que pueden trabajar inhibiendo la síntesis de proteínas. Algunas de estas drogas o de estos antibióticos, aprovechando de la diferencia estructural y funcional que puede ocurrir en los ribosomas de eucariotas y procariotas, pueden usarse para interferir específicamente en un tipo de organismos y no en otros, ¿no? Para darle cierta seguridad. Acá tenemos algunas de los procesos sobre los que interfieren. No es que tengan que saber los antibióticos y esa historia, pero sí simplemente saber cuál es la importancia de estas moléculas para la interferencia, ¿sí? De los procesos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Fíjense, hay antibióticos que inhiben a las polimerasas, a las ADN polimerasas dirigidas por ARN, hay inhibidores de la síntesis de proteínas, de la subunidad, por ejemplo, 50S de los ribosomas bacterianos, otras que intervienen en la síntesis de proteína interfiriendo con la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos, etc. Bueno, simplemente para que ustedes tengan una noción general de los antibióticos en relación con este tema. Hay aspectos muy interesantes de los antibióticos, como su uso, como los mecanismos de adaptación que pueden tener las bacterias a través de sus ADN extracromosómicos o de sus plásmidos, que normalmente confieren resistencia a antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos, etc. Eso es muy interesante, pero como les digo, todo eso lo van a ver bien en detalle, básicamente en farmacología. Pero sí llévense esa idea de que todos estos procesos que nosotros estuvimos viendo
tanto de duplicación del ADN como en este caso particular transcripción y traducción, pueden ser intervenidos específicamente por este tipo de herramientas terapéuticas. Lo que tenemos en esta diapo es un ejemplo, no porque ustedes lo tengan que saber ni porque sea el objetivo de nuestra cursada, esto ya los van a ver en materias más adelante en su carrera, pero sí para que vean así como un ejemplo de cómo pueden interferir algunos antibióticos con los mecanismos o con algunos de los mecanismos genéticos básicos. En este caso lo que tenemos es la acción de la puromicina. La puromicina tiene una estructura que de algún modo simula a un ARN de transferencia y por lo tanto se une al sitio o en proximidad del sitio A del ribosoma funcional y genera la unión covalente de la cadena polipeptídica en crecimiento, que en este caso está ubicada en el sitio P, ¿sí?, con el consecuente desplazamiento del ARN de transferencia que la aportaba y su liberación, ¿sí? Entonces, la acción de la puromicina, a través de esta similitud y posibilidad de interacción con el ribosoma y con la cadena en crecimiento, el efecto sería producir la interrupción de una cadena polipeptídica en crecimiento. Produce, digamos, una cadena abortada, o con una longitud de aminoácidos menor a la necesaria para alcanzar su conformación nativa, y por lo tanto la deficiencia de esa proteína o en la síntesis de esa proteína puede tener un daño que lleve a la célula a dividirse menos o a progresar menos en su ciclo celular o directamente a morir, ¿sí? Eso sería un ejemplo de los tantos que puede haber o que podemos mencionar de cómo actúan los antibióticos interfiriendo en los mecanismos genéticos básicos. Un aspecto no menos importante de la síntesis de proteínas, que vamos a iniciar el recorrido, pero para poder profundizarlo y ampliarlo cuando ustedes vean los temas relacionados a los sistemas de endomembranas. Ahí lo vamos a ver mucho mejor este tema, pero simplemente mencionar que las proteínas, como ustedes ya vieron seguramente con las clases de la doctora Polo, necesitan adquirir un plegamiento para llegar a su conformación nativa y funcional, o sea, deben plegarse, y ese plegamiento es cotraduccional, es decir, que a medida que la proteína se está sintetizando, acá tenemos el mensajero, los ribosomas, a medida que la proteína se va sintetizando, se va plegando. Esto es fundamental, el plegamiento o el correcto plegamiento de una proteína es fundamental para poder ser funcional. Este plegamiento de las proteínas, que como dijimos es muy importante para su funcionalidad, normalmente está ayudado por una serie de proteínas que se conocen con el nombre de chaperonas, ¿sí? Normalmente con gasto de energía. La síntesis de proteínas es un proceso costoso, así también como el mantenimiento de su estructura tridimensional. Las células gastan mucho ATP, gastan mucha energía en sintetizar estas proteínas debido a su importancia vital para lo que es la vida de la célula, ¿sí? Entonces hay una serie de mecanismos moleculares que están asociados a la síntesis de proteínas y que garantizan de algún modo el correcto plegado de las mismas, ¿sí? Porque como ustedes recordarán, seguramente de lo que les explicó Mónica, la funcionalidad de una proteína está condicionada a su correcto plegamiento. Hay también una serie de mecanismos moleculares que vamos a ver con más detalle cuando veamos los temas relacionados al sistema de endomembranas. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la cursada. También hay una serie de mecanismos que aportan herramientas o estrategias como para poder generar instancias de corrección de proteínas mal plegadas. O sea que la proteína tiene una vía de síntesis asociada a un plegamiento con proteínas accesorias que intentan garantizar que ese plegado sea el correcto, pero eventualmente si hay alteraciones en ese plegado, también existen mecanismos energía dependientes o ATP dependientes que podrían ayudar a replegar de la manera correcta o de una manera correcta esta proteína para que sea funcional. Y eventualmente cuando una proteína
que está mal plegada, ¿sí?, e ingresa a un proceso que pretende plegarla correctamente y este proceso no es exitoso y por lo tanto la proteína queda mal plegada, hay estrategias que permiten la degradación de las mismas. Como les digo, estos son temas que vamos a ver más adelante, es simplemente para que ustedes tengan una idea. Las proteínas que están mal plegadas, ¿sí?, se las marca con una molécula que se llama ubiquitina, se las poliubiquitiniza, ¿sí?, que lo tenemos acá en celeste, y eso es una marca de muerte para esa proteína, ¿sí? Es como un beso mafioso en la frente. Bueno, las células reconocen ese beso mafioso, ¿sí?, como una marca para trasladar la proteína a una estructura particular que se llama proteosoma, en el cual se produce la degradación de esa proteína mal plegada. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿por qué es tan necesario replegar una proteína y a su vez, si no se puede alcanzar ese plegamiento, degradarla? ¿Por qué es importante? Lo tenemos en claro, porque dijimos que las proteínas dependen de su conformación tridimensional, de su plegamiento, para ser efectivas en su función. Ahora, ¿por qué es tan importante degradarlas si no podemos replegarlas? Bueno, hay algunos casos estudiados donde las proteínas mal plegadas o plegadas anormalmente pueden agregarse unas con otras, ¿sí? En general esto ocurre porque una proteína mal plegada expone restos hidrofóbicos y esos restos hidrofóbicos en un ambiente acuoso tenderán a interaccionar rápidamente con otros restos o con otras estructuras también presenten regiones hidrofóbicas, ¿sí? En ese caso agregarán, y en el caso de que el agregado alcance un cierto tamaño, un cierto peso molecular, puede precipitar. Y ese precipitado de esos agregados producidos por la asociación de proteínas más mal plegadas, generalmente por interacciones hidrofóbicas, ¿sí?, muchas veces producen un daño celular irreparable. Seguramente en histología le hablaron de los depósitos amiloides y muchas veces esos depósitos amiloides en una célula pueden hacer que esa célula se enferme y en consecuencia o como consecuencia de eso que el organismo se enferme. En la primera de las clases, cuando empezamos a hablar de mecanismos genéticos básicos, hablamos de algunas excepciones al flujo normal de información genética y entre esas excepciones mencionamos la posibilidad del pasaje de información de proteína a proteína, ¿sí?, lo que podríamos denominar una cierta capacidad infectiva que tienen ciertas proteínas. En ese contexto es interesante mencionar lo que son las proteínas priónicas. Esto es un tema que ustedes van a ver también en detalle en años posteriores de su carrera, pero bueno, es interesante también, como les dije antes, tener una idea de lo que son, o por lo menos conocerlas, saber que están ahí, para después poder ir a profundizar el tema. Estas proteínas priónicas, cuando adquieren un rol patológico, dan origen a algún tipo de enfermedades. La más conocida seguramente por ustedes es la popularmente denominada enfermedad de la vaca loca. En estas enfermedades, que son enfermedades ocasionadas por alteraciones en el plegamiento de ciertas proteínas. Nosotros tenemos una proteína normal, que acá podemos llamar proteína priónica normal. Cuando esa proteína adquiere una conformación o un plegamiento anómalo, que incluso puede dar origen a lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, al agregado de estas proteínas y el precipitado que lleven a la muerte de las células. Cuando esas proteínas, como le digo, se convierten en patológicas o esos priones patológicos, pueden dar origen a algún tipo de enfermedad. Lo que habíamos mencionado es que estas proteínas pueden tener la capacidad de ser infectivas, si se quiere, ¿verdad? O sea que una vez que nosotros ponemos en contacto, o cuando se ponen en contacto estas proteínas con una formación anómala, ¿sí?, o digamos las proteínas priónicas mal plegadas,
cuando se ponen en contacto con la forma sana de la proteína, ¿sí? En contacto unas con otras, las proteínas anómalas de alguna manera transfieren la información de su plegamiento a la sana, convirtiéndola en anómala, ¿sí? Y entonces así a su vez siguen produciendo nuevos priones, o sea, siguen amplificando la reacción. Esto simplemente para comentarles un poquito esa cuestión de lo que causa el plegamiento de una proteína, y de paso introducir esa cuestión de que algunas proteínas pueden tener capacidad infectiva. Esto es un dibujito que nos mandó una estudiante como ustedes hace muchos años, donde muestra de alguna manera esto que venimos mencionando, ¿no? Como una proteína priónica mal plegada en contacto con una proteína priónica normal. Es la misma proteína, lo que cambia es el estado de plegamiento, ¿sí? Puede infectarla o inducirla a ese cambio de plegamiento. Bueno, y para finalizar, les dejo esta diapositiva con algunos ejemplos de enfermedades causadas por priones. ¿Sí? Fíjense el aspecto esponjoso de las imágenes, por eso se llaman en general como encefalopatías espongiformes, dentro de las cuales está lo que ustedes conocen como vaca loca, pero también hay algunos casos que pueden darse en enfermedades relacionados a humanos. Bueno, con esto terminamos estos capítulos relacionados a mecanismos genéticos básicos. Los vemos la semana que viene con un tema diferente. Vamos a empezar a ver membrana y transporte. Chao, nos vemos la semana que viene.